Me invitaron a visitar los estudios de Lucas, que había hecho Star Wars. Siempre me ha hecho mucha ilusión el cine. Es una pieza que va a ser icónica. ¿Tú cómo lo llevas aquí y por dónde empiezas? He empleado de base el mismo boceto, el boceto que siempre se me pide, pero he querido mejorarlo. Hola, hoy ha venido a visitarnos aquí a Corners for Art Manuel San Julián. Manuel, hola. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo aquí andamos, ya sabes, que trabajando siempre aquí, en la guerra. En la guerra, bueno. Para quien no lo conozca, Manuel San Julián, que lo busque en internet, porque es que sería ahora aquí larguísimo explicar todo lo que ha hecho, cómo lo ha hecho. Lo buscáis en Google, ponéis Manuel San Julián y ya veréis todo el currículum. Hoy tengo la idea de, porque ha habido durante estos últimos años, Manuel y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, hemos trabajado juntos muchísimo tiempo y siempre hay un momento que nos preguntan sobre su historia con George Lucas, con los pósters de Star Wars, ahí en los años 80, y entonces digo, voy a traerte un día aquí y que lo expliques de una vez bien explicado. Vamos, hay leyendas urbanas que explican de todo, que salió el póster y que no, y que George Lucas, y entonces bueno, hoy vamos... No llegó. Vamos paso a paso. Paso a paso. Sí, mi primer contacto con estas películas de George Lucas fue en Barcelona. El director general de la Fox, de la Hispano Fox Film, que era la Fox en España, me presentó a Gary Kurth. Gary Kurth, sabéis que fue durante 2 o 3 películas el productor ejecutivo de Star Wars. Bueno, me lo presentó y entre los dos, además me invitaron a visitar los estudios de Lucas, que había hecho Star Wars, y estaba preparando una segunda película. Recuerdo muy bien que en la visita que hice por primera vez a San Francisco, bueno, la primera visita fue en Burbank. Sí, sí. En Burbank, en la que había trabajado, le llamaban el mago de Burbank a Disney. Ahí tenía Lucas, la empresa de Lucas tenía una especie de edificio que había sido como una antigua granja, muy curiosa. Ahí tenían los despachos. Visité los despachos y luego me llevaron a visitar en Marina County, pasado el puente, en San Francisco. Me acuerdo muy bien porque en aquella época me hacía mucha ilusión, siempre me ha hecho mucha ilusión el cine. Me acuerdo que yendo allí me enseñaron el embarcadero donde se había rodado aquella película de Orson Welles y la Hayward. Sí. La Dama de Shanghái. Bueno, entonces allí, claro, no se empleaba el ordenador. Yo recuerdo que en Marina County había un hangar enorme en donde estaban los especialistas. Me filmaron en un libro que yo llevaba de Star Wars. Bueno, yo vi cómo hacían los trucos, eran muy rudimentarios, pero muy efectivos, los rayos láser dentro de un tubo y tal. Ese fue un contacto, el primer contacto que tuve con ellos. Ya de regreso, pasaron unos meses, en aquel momento vi, sobre todo en Marina County, vi una especie de departamento que tenían con ya maquetas. Vi que estaban preparando como una película del antiguo Egipto. Vi unas rocas, unas cosas allí. Y pregunté, y me dijeron, no, eso es un personaje. Me chocó, porque claro, en aquel momento yo no sabía lo que era. Me dijeron, es un personaje que se llamará Indiana Jones. Y es lo que vi. Luego, que me sorprendió mucho, pero me hizo pensar, porque a mí siempre me ha gustado, tenía una gran foto del ladrón de Bagdad. La película de Sabu, de los Korda. En fin, allí ese fue un contacto muy especial con la empresa. Pero nada más, lo pasé muy bien, regresé. Y meses después, allí no oí. Sé que estaba rodando una segunda película. Tenía una foto enorme de lo que sería su rancho. El rancho Skywalker. Sí, empezaba a moverse aquel negocio de Star Wars. Parece que empezaba a moverse de manera muy especial, muy fructífera, muy importante. Sí. Entonces yo regresé meses después. En aquel momento yo estaba mi agente era Selecciones Ilustradas. Recibí una llamada diciendo que tenía el encargo de hacer los bocetos para el cartel de la película que estaban rodando todavía, que se llamaba El Imperio Contraataca. Me sorprendió mucho porque, aunque si habéis seguido la historia de Star Wars, a los que os guste la saga, al principio hay un gran desconcierto para mí es un desconcierto porque parece como una búsqueda del ilustrador idóneo para esto. Yo me quedo con la idea de los hermanos Hildebrand, entre
entre todo lo que y me quedo con los carteles de ellos. Pero no tenían un ilustrador fijo, que es la que más se vio, aquel que es el grupo en azules. Pero es de Tom Jung, ¿no? Pero hay uno japonés. Jung. No, hay uno que no. Tsuneo Sanda. Eso es, sí. Hay varios. Hay como una búsqueda de ver quién lo hace más adecuado. Entonces me dijeron, pero no te van a enviar demasiado material, tienes que hacer un boceto basándote en la idea de cuando hicieron de nuevo los carteles para Lo que el viento se llevó. Hicieron 2 o 3 temporadas, ¿sabes? Tú sabes, en aquella época iban estrenando, pasaban 5, 6, 7 años, se volvían a estrenar. Sí, cada la película se volvían a hacer los carteles y tal. Y entonces me dice, quieren a Han Solo que lleve en brazos a Leia como Clark Gable llevaba en Lo que el viento se llevó, llevaba a la protagonista. Pero esto ya era una petición de Lucas directamente. Era una petición por escrito. Por escrito, pero que venía en el mandato de Lucas, de George Lucas. Claro, de George Lucas, directamente por medio de la gente. Sí, pero me refiero que la petición de ese encaje de la escena de Lucas. Venía directamente de él. Y la idea era esa impresión del protagonista llevando en brazos a la chica. Y el material adicional para completar el boceto, aparte del aviso de que tenía que poner sobre todo a los 2 robots, C3PO y R2D2. Exacto, era el aviso, por favor, la pareja y estos 2. Entonces me enviaron unos contactos, pero muy malos, los contactos en fotocopia, porque en aquella época, claro, no es difícil de explicar cuando has vivido en un mundo de ordenadores. En aquella época no había ordenador, no había. El sistema era fotografiar lo que tú hacías. Cuando yo hacía un boceto, se fotografiaba y se enviaba por correo. Por correo postal. Claro, es que no había otra manera de enviarlo. Eso era un tiempo. El tiempo ese se ampliaba en la contestación. El cine la publicidad de cine, y el cine siempre, yo he visto que siempre es muy rápido, es muy del momento. Oye, ven enseguida, hazme esto, arréglame el boceto. Claro, ahí teníamos un impedimento muy grave, los que trabajábamos a 7 u 8 mil kilómetros, más. Yo no sé el encargo si venía de California o venía de Nueva York. En aquella época en Nueva York estaban las centrales de todas las productoras. Porque la Paramount también, cuando me enviaban para el... Bueno, tenían la oficina comercial. Claro, ahí, tenían allí... Es que Nueva York era la oficina de todo, la oficina del cómic, la oficina del cine. Y entonces me enviaron unos contactos, pero los contactos, ya te digo, eran fotocopiados, enanos y fotocopiados. Entonces yo de ahí hice este boceto, porque en este boceto se puede ver, cuando ya luego se ha rodado, se ha hecho la película, ha ido a los cines y la ha visto la gente, te puedes dar cuenta viendo este cartel que empleo cosas que no tienen demasiada importancia y omito otras que las tienen. La razón es que yo desconocía totalmente el guión, no se me envió el guión. Yo naturalmente no había visto la película porque estaba rodando. Y ni siquiera me dijeron, has de poner esto, has de poner lo otro, solo los 2 robots y la pareja. Entonces, claro, es un boceto de material deficiente y además desconocimiento total del ilustrador sobre lo que está haciendo. Eso es así. Pero mira por dónde este boceto hice otro boceto a mi gusto y fueron enviados por correo. Y la respuesta fue increíble boceto porque ellos mismos sabían que el material que me enviaron era horroroso, era muy deficiente, malo, y la información terriblemente equivocada, total. Me felicitaron, pero me dijeron, pero las prisas obligan a no aceptarlo. Pagaremos el boceto, pero ya están 2 artistas americanos nuestros, ya están trabajando en él. Y de ahí, los 2 carteles que salieron después, en los que ya, si los ves, verás que lo que sí se respetó fue la única foto buena que enviaron, la de Skywalker montado en el Tantan. Exacto. Esta foto, esta imagen sí que se emplea en todas. Lo que hay que decir, para que la gente lo sepa, es que tú preparas los 2 bocetos tuyos. Sí. Y uno de los 2, que es el que luego explicaremos, es un poco parecido a esto, que tiene un encaje parecido. Ese al final es la referencia para los autores americanos. Esa es la referencia en que se utiliza realmente para hacer el póster definitivo. Uno de los 2. O sea, sí, porque hay uno de los 2 en el que el protagonista, el Skywalker, está en primer plano con un arma, e incluso el Star Wars lo tapa en parte. Y no emplea... Bueno, es mucho más grande que pero en la idea, esta sí que emplean la pareja, pero ya la pareja es una fotografía exacta. Para que la gente lo entienda, tú
envías el preliminar y lo haces como puedes. Sí. Como puedes porque tenías muy mal material. Siguiendo las instrucciones de que la ha de llevar en brazos. Sí, exacto. Esto Entonces, al final, por temas de agenda y de distancia, lo asignan a Roger Castell, que luego yo me enteré y he leído por ahí que fue una solicitud que Spielberg le pidió el favor a Lucas que esa pieza la la pintase en óleo Roger Castell por la razón que fuese. Ellos sabrían por qué. Finalmente se le asigna a Roger Castell, pero Roger Castell coge tu base de trabajo y lo único que hace es alterar unas proporciones y unos planos de esa pieza. Si no recuerdo mal, invierte los robots. Sí, pero por algún motivo ya se evita o no se quiere realizar al protagonista llevando a la chica en brazos. Ya. Eso sí que no lo sé, pero el resultado final es que sí, la pareja, claro, además es importante esta pareja, porque eso es una situación que, si ves la película, es una situación importante de la pareja, pero ya es la pareja, pero ya no la lleva en brazos, es una fotografía. La idea es la primera que me dieron a mí, pero ya no se realiza el que él la lleve en brazos, sino sencillamente se emplea la pareja romántica. Esto es. Y es el cartel definitivo, aunque a mí me gusta más el otro. Hay otro cartel. El que sale él en el tantán en primer plano. A mí me recuerda, pero no sé exactamente quién lo hizo. Me recuerda a McCarthy, el trabajo, la manera de. La manera de ilustrarlo, de sí, pintarlo. pero no sé exactamente quién. Pero yo creo que los hizo Castell los dos, ¿no? No lo sé, porque no les veo parecidos de arte, ¿no? Esta soltura que tiene el violeta, violeta, con la nieve. El otro es más rojizo. El otro tiene está más detallado y está el halcón milenario detrás, que a mí nunca me hablaron. Yo lo del halcón milenario, a mí no se me nombró jamás. En uno de los carteles hay un halcón milenario enorme. Sí, lo que sí que siempre se insistía, siempre era inevitable, era el gran cabezón del Vader. Ese sale en todos los lados. Sí. Incluso en las versiones, en todas las versiones de los americanos, se amplía mucho más la cabeza, se hace una cabeza muchísimo más grande y eliminan muchos elementos de lo que es tu boceto. Lo simplifican todo, o sea, amplían la cabeza de Vader, eliminan elementos porque creo que quitan, si no recuerdo mal, quitan a Lando Calrissian, no está Boba Fett. Creo que tú pones Chewbacca en un sitio y ellos lo mueven a otro más pequeñito. Yo no llegué a dibujar en el boceto al Chewbacca nunca. ¿No? No, porque es que, claro, ahora todo el mundo ha visto la saga y ha visto continuaciones y tal, pero claro, la persona que veía Star Wars la primera nada más, la que ellos llaman la cuarta, pero es la primera que sí. En aquel momento tú ves aquella película y te queda el recuerdo, pero no le das demasiada importancia ni al Chewbacca. Bueno, a los dos robots sí, porque te caen simpáticos. ¿Quieres decir que en tu primer boceto no estaba? No. No, hombre, tú lo sabrás mejor. Es que yo empecé a trabajar con ellos con este boceto. Ah, claro, no está Chewbacca y está en Lando Calrissian. O sea, no está el cazarrecompensas, que sale por primera vez, aunque muy poco, pero sale por primera vez. Es verdad. Como no me nombraron nunca, ves el halcón milenario. El halcón milenario ni se me ocurre ponerlo, porque no. Este cazarrecompensas yo no sabía ni quién era, lo que había unas buenas fotos después, y por eso aquí lo he repetido y mejor hecho. Había en la publicidad de la época, había publicidad en revistas en la que solo estaba la cabeza del Vader, no había nada más. Yo tengo algún recorte y está una fotografía muy buena con lucecitas y planetas de la cabeza diluida del Vader, así se anunciaba Star Wars. Solo con el casco. Oye, y una cosita, Manuel, cuando a ti te hacen ese encargo y te llegan esos contactos, o sea, ¿cuáles son tus pasos para componer esa pieza? Porque no tenías, independientemente que tenía que salir Vader, la pareja en una postura como la de lo que el viento se llevó, poquita más de información, bueno, y los droides tenían que ser. A partir de ahí, ¿qué ejercicio haces? O sea, tu proceso creativo para componer. Es que hay una base, si ves el boceto que hice, hay una base que ya te obliga a seguir unos pasos. Y la base es la pareja, el protagonista, el Skywalker en el monstruito y el casco, la cabezota del Vader. Eso ya te hace construir. Claro, y entonces con los contactos hice unos rellenos de situaciones y personajes que desconocía totalmente. Cogí los contactos y pensé, esto me va bien aquí, esto me va bien allí, y así es como lo monté. De ahí que me felicitan
o felicitan a la agencia diciendo, hombre, estamos sorprendidos de lo que ha llegado a hacer con esto. Pero el problema que teníamos en aquella época era la distancia, el tiempo. Claro, reaccionar a 10.000 kilómetros. Y yo no recuerdo en selecciones que se recibieran encargos para pósters de cine, pero se llegaron a recibir algunos para mí. Yo sé que me vinieron algunos. La palabra adecuada es perderlos, pero perderlos no por calidad ni por no interpretar bien lo que me pedían o que en aquel momento querían, sino que les corría prisa siempre, no llegábamos a tiempo. En una situación en la que tú tenías un encargo, una portada, me enviaban la sinopsis, hacía el boceto, menos mal que las portadas del libro en la que estuve trabajando mucho tiempo, en los pocketbooks, los libros de bolsillo, tenían en cuenta que teníamos este problema. Pero bueno, me aceptaron como ilustrador, les gusté y me daban tiempo. No siempre, yo he llegado a hacer una portada en una noche, en una mañana, en un día y medio. Incluso he llegado a hacer una portada en un día y medio, pero que además ya habían rechazado de la agencia a 2 ilustradores. Ya. El editor americano tenía una cosa, y es que aunque rechazara el trabajo, lo pagaba, cosa bastante difícil. Y lo pagaba bien. Porque lo pagaba bien, lo que no pagaba el total, no pagaba lo que era el encargo. El encargo completo, claro. En el caso, por ejemplo, de este boceto que hice para el Imperio Contraataca y que no aceptaron por tiempo, me lo pagaron bien. Me pagaron el boceto. Trabajo. Pero claro, yo lo que quería era el póster. Bueno, que sepáis todos que George Lucas ha dicho, es uno de los coleccionistas más importantes del mundo de ilustración y de arte en general, y él ha dicho muchas veces que es un grandísimo admirador tuyo y tiene unas cuantas obras originales que él te ha encargado a ti directamente. Sí. Posteriormente él te ha contactado y te ha pedido toda una serie de originales que tiene en su colección y que pronto se podrán ver en el museo. Una sorpresa, para mí fue una sorpresa, y además aún ahora no, imagino que de alguna manera me aprecia, porque cuando tú sabes que la película fetiche de Lucas es THX. Sí. Bien, THX es una película que si la ves, prácticamente está muy bien realizada, pero prácticamente, aunque es en color, parece en blanco y negro, porque los personajes salen vestidos de blanco. Y entonces ya era un momento en el que él tenía que parece como de la familia Drew, que le hacía todo el trabajo. Drew Struzan. Drew Struzan le hacía todo el trabajo, y muy bien hecho. Y justo en aquel momento me encarga hacer la portada para el vídeo. Hay 2 portadas. Hay una portada de vídeo de lujo, que es solo una oreja. Eso, pues, me parece que es ilustración, pero no sé quién la hizo. Es una oreja con una etiqueta. Tiene una etiqueta pegada en la oreja. Es la edición de lujo. Y la edición normal me encarga a mí la ilustración. Claro, aquello me chocó bastante, porque pensé, ¿por qué no se la hace su ilustrador de cabecera? Que además es un ilustrador de primera categoría. Claro. Y nunca he sabido por qué, pero me lo encargó. Entonces hice el óleo, me dio unas medidas, era un óleo bastante grande de medidas, y ya en la petición me decía que él quería el óleo. Él ya no quería solo el encargo y los derechos, sino que quería el óleo. Entonces en los bocetos, le hice varios bocetos, aceptó uno con un retrato muy grande del protagonista con un casco, y hay una parejita que está sacada, claro, de una foto de la pareja. Esa pareja me la hizo cambiar por otra, esta pareja estaba en primer plano, y me aceptó el encargo, aceptó el boceto, pero cambiando la pareja por una pareja completa, está entera, vestida, lleva un pantalón la chica y tal. Y así lo hice para la carátula del vídeo. Final. Una vez hecho, me dijo, o sea, tuvimos la propuesta de que por favor le desnudaba a esa pareja, y que él la quería para su colección particular. Entonces él, si la tiene en su colección particular o en su despacho o no sé dónde lo puede tener, probablemente. Esa pareja no está como en el vídeo, está desnuda. Está desnuda. Tú se la repintaste. Sí, se la repinté y sin ningún problema y tal, y se le envió. Ese contacto fue simpático porque, bueno, fue como dejando de lado al favorito, a su Drew Struzan, y me lo dio a mí. Claro, y luego pero te encargó alguna pieza luego, más. Sí, también. Porque luego también fue pasando el tiempo. Sí, imagino que algo me aprecia, o aprecia mi trabajo. Sí, es verdad, por comentarios, y porque además volvió a mí cuando se editó el libro Visions, de manera muy secreta, porque iba enviando en el ordenador los trabajos que iban haciendo los artistas, y en el ordenador
y yo iba descubriendo, Daniel, mi hijo, es el que lleva el ordenador. Había un número secreto y íbamos descubriendo las ilustraciones. Él eligió unos ilustradores que él aprecia, entre los que estaba yo, y nos pidió a cada uno 1 o 2 ilustraciones para este libro, que iba para fines benéficos. Bueno, ya nos lo dijo. Pero cuidado, era como un trabajo gratuito en la que cedíamos los derechos de manera gratuita. Pero que la finalidad del mismo Lucas, o sea, lo que él pensaba era luego conseguir hacerse dueño de esos, o sea, hacerte lo quería él. Y de manera personal, pues nos iba ofreciendo el comprarlos. Comprar las piezas. Claro, entonces para el artista, aunque nuestro trabajo fue para fines benéficos, pero claro, el arte se pudo vender y él compró, yo no sé si a todos, pero la inmensa mayoría fue comprando las ilustraciones que le interesaban. Y fue también, esa fue una última vez en la que él pues me llamó, y también sé que también está en su colección particular. Sí, o en su... Sí, en la que hice su retrato. Estas pinturas le dio una importancia especial Lucas, porque hizo una exposición en la que me enviaron catálogos en Japón. En Japón. Es verdad. Y tu imagen fue la principal. Era enorme, sí, era enorme. Era la principal, sí. Y al abrir el catálogo es la primera. Y la exposición espectacular. Sí, de manera preferente, sí. Y la entrada de la imagen de la exposición es la tuya. Tal vez porque tuve el acierto, si se le puede llamar acierto, de que creo que es la única en la que hay un retrato suyo. Él está pensando en sus personajes. Sí, está en medio así, claro, con todos los personajes detrás, una ilustración fabulosa. Volviendo otra vez a lo que es el cartel original, tu propuesta, el boceto que en teoría les gusta, que al final acaba haciendo lo otro, pero nunca llegas a pintar la pieza como tú querías. Y aquí tenemos algo que... Es que este boceto no llegó a salir de España nunca, el boceto original. Yo he perdido muchos y me han desaparecido muchos, pero que además se lo dediqué a mi hijo mayor, no salió nunca de España. El otro, el que no se aceptó, ese desapareció, no sé si se envió o no. Pero aunque yo tengo el original, claro, del boceto que se envió en fotografía, se publicó en varias revistas. Se publicó incluso en unas trading cards. En unas claro, y entonces se movió un boceto que nunca se ha empleado y se ha hecho de alguna manera algo famoso. Algo famoso. Bueno, el boceto fue muy buscado porque nadie sabía de dónde salía. Y aunque es un boceto, para mi gusto, incipiente, que le falta saber de verdad de qué va la película, porque no. Pero lo hiciste despistadísimo. Sí, he tenido, ya lo sabes, he tenido varias peticiones de hacerlo en color, porque nunca se hizo en color. Hasta el punto de que, no sé si lo habré hecho 2 o 3 veces, siempre intentando cambiar los componentes. Claro, y además siempre, que lo repito, que ya no, espero no repetirlo más, porque ya me ha cansado. O sea, mejorar las situaciones. Bueno, que es justamente lo que has hecho en esta pieza. Lo que he intentado hacer en esta pieza. Cuando yo te propongo volverla a pintar, que tú no querías, es que no quería, no me hacía caso, y que no me hagas esto, Sergio, otra vez, de volverla a pintar. Sí. Y yo ahí insistiendo, venga, la última vez, que es una pieza que va a ser icónica, porque pero claro, ves, aquí ya intento recuperar a la pareja con la ropa, menos ella, que ya no lleva esta ropa, pero él ya lleva la chaqueta, y entonces, claro, incorporo a Chewbacca. Aquí has podido complementarlo con muchos más elementos. He empleado de base el mismo boceto, el boceto que siempre se me pide, pero he querido mejorarlo. Bueno, sí, ¿qué tardabas en hacerlo? ¿Qué tardaba más o menos en hacerlo? Yo te digo que a base de experiencia, empleando un poquito de secativo, ganas velocidad, ganas tiempo, son muchos años de trabajar. Como mucho puedo dejar aquí 12 días. 12 días. En 12 días se puede hacer una pintura. Una ilustración con estas calidades. Una pieza como esta, por ejemplo, cuando tú tenías aquí el lienzo en blanco, de lo que tú tenías en la cabeza o de los apuntes o de las referencias que tenías, ¿tú cómo lo llevas aquí y por dónde empiezas? Sí, bueno, sabiendo que es muy importante que esté la pareja, es vital que esté el protagonista, y el cabezón del Vader también ha de estar, ya pienso en ello para componer la obra entera. Entonces la pareja está en el centro, el Skywalker está aquí y el casco aquí. Sabiendo esto, ya es medir la pintura, preparar los espacios, y en este caso me interesó mucho solucionar
a la pareja principal y los parecidos, porque es donde tenía más problema. O sea que empecé por ellos. O sea, tú empiezas por aquí. Empecé por la pareja, los dos retratos. Y de la cara, o sea, empiezas por la cara, sí, o por un ojo. En este caso empecé por él y por el ojo. Casi siempre se empieza por los ojos, ¿eh? Casi siempre, sí, pero bueno, hay muchas maneras. Entonces, una vez tuve resuelta los parecidos de los protagonistas y la situación ya también me pareció que era buena, me fui al protagonista, el protagonista sí que lo hice completo, me fui a la cabeza del Vader y ya lo vas completando, ¿Y por dónde? Teniendo en cuenta, sí, lo que te decía, teniendo en cuenta de que por secado pues has de irte a los lugares donde tú puedes trabajar mejor. ¿Y dónde acabas la pieza? ¿Dónde están los toques finales de la pieza? ¿La última hora de trabajo? Voy dejando detalles, si hago el retrato de Chewbacca, yo pinto el retrato del Chewbacca y naturalmente el contorno. Voy dejando, y los contornos, vas dejando los contornos, o yo voy dejando los contornos, y entonces la solución final siempre es unirlo con la base oscura, unirlo con las llamas y ya con los contornos que ya tienes definidos. Bueno, pues nada más. Yo no sé si quieres comentar algo más de la pieza. No. Hemos hecho la explicación lo mejor que hemos podido. Bueno, Manuel. Entonces nada, quien quiera algo más de información, abajo tenéis el link de la pieza, de la obra, tenéis el link también de la página del autor y también podéis encontrar la newsletter nuestra donde podéis daros de alta y os iremos enviando pues información de los artistas, de las novedades, de las obras y etcétera, como siempre. Pues oye, Manuel, muchísimas gracias por venir. Gracias maestro. A ti por tu paciencia. Yo la tengo contigo siempre y que dure mucho. Bueno, pues gracias a todos y chao, que vaya bien. Saludos.